Desde antaño los payollos y las payollas han elaborado su propio queso, ya sea para consumo propio o para comercializarlos. A día de hoy Villalbenga tiene muchas fábricas, unas más tradicionales y otras más industrializadas, pero todos os dejarán un buen sabor de boca. Sobre esto hay varias leyendas, sobre el origen del nombre payollo y payolla. Y una de las leyendas que siempre cuento, que era la que más me gusta porque me lo contaba mi abuelo Alonso, es la siguiente. En Villalbenga no había gitanos, en los pueblos cercanos sí lo había, pero aquí trabajábamos en el campo, de ahí que nuestra piel estuviera muy morenita del sol. Entonces, cuando nos preguntaban si éramos gitanos, de etnia gitana, decíamos que no, que éramos payos. De ahí, payo yo. Villalbenga de Rosario es el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, pero también el de mayor altura. Nos encontramos a día de hoy en Villalbenga con muchas fábricas. En activo, 3. Quesos La Covacha, quesos Olivas y quesos Payollo. Las personas somos los payollos y las payollas, de ahí que la cabra sea payolla. Y es que estas cabras, estos animales son autóctonos de Villalbenga de Rosario. Yo de momento no he visto ninguna cabra hablar, entonces yo siempre digo que somos las personas las que nos inventamos los nombres. Hola, buenas tardes. Soy Juan Andrés Benítez Fajardo, cocinero del restaurante Los Llacs, de la Posada de Villalbenga de Rosario. Y os voy a hablar un poco de los alimentos que solemos utilizar nosotros aquí, los productos que suelen gastarse en la zona de la Sierra de Cádiz. De entremeses aquí está en Villalbenga, por lo que más se demanda son los quesos, porque estamos en la cuna del queso payollo, que es, importantísimo a nivel mundial. Aquí gastamos los quesos tenemos curados de oveja, ecológicos, aquí lo hace una empresa local, y también tenemos los payollos, de cabra payolla, y en nuestros platos pues tenemos ensalada con queso de cabra payollo, tenemos unos bacalaos gratinados, después tenemos también una ensalada de col con queso fresco y frutos secos. También solemos gastar carne de caza, que es muy demandada en la sierra, como suele ser el venado y jabalí. El venado lo tenemos lomo de venado, con vino de Jerez, de la tierra, con un oloroso particularmente, y caldereta de jabalí. La gente que más demanda aquí normalmente es un turismo de sierra, también últimamente vienen mucho en plan de hacer deporte, en plan senderismo, en plan de correr, ciclistas, otro en plan de visitar la naturaleza, sea un fin de semana tranquilo en la sierra. Uno de los platos más típicos que tenemos es la sopa de Villalbenga, se suele gastar más en invierno, que lleva pan, chorizo y huevo. Y después otros platos que demandan mucho la gente es el cordero lechal. Lo hacemos en paletillas asadas al fina hierba o en chuletitas al tomillo. Y después otro plato que aquí también, quiera que no, también es como el toreo, porque tengo una plaza muy preciosa, y también demandan mucho el rabo de toro, que lo hacemos con vino de la tierra, ya que lo acabamos de hacer. Descarga nuestra app y visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.